teorías de One Piece que cambiarán por completo tu forma de ver la serie. Seguimos esta sección de trayendo teorías fumadísimas de One Piece, pero en un formato de 3 teorías por vídeo. Y en el día de hoy tenemos 3 teorías que son una completa barbaridad, pero que más de uno vais a pensar que alguna puede ser real. Ah, por cierto, dale like al vídeo y suscríbete ahora mismo. Vamos con la primera, y es que es una teoría que habla sobre el tesoro del One Piece, el tesoro el cual le da el mismo nombre a la obra, tesoro que Luffy está buscando desde el primer capítulo, tesoro que nosotros estamos como locos por ver cómo Luffy lo obtiene y se vuelve el rey de los piratas. Bien, pues este tesoro sabemos que está ubicado en una isla llamada Laugh Tale, de hecho vimos a Roger llegar allí, pero esta teoría habla de una posibilidad un poco diferente, y es que no sea una isla convencional, y es que bueno, a lo largo de muchos años en el mundo de One Piece, poca gente ha conseguido ir a Laugh Tale, que sepamos solamente ha ido la tripulación de Roger y Joy Boy, probablemente haya ido alguno más, pero no creo que muchísimos más. De hecho mucha gente se pregunta que por qué nadie encuentra esa isla, ni siquiera la marina, ni siquiera algún pirata random que pase por allí por accidente la encuentre, y la verdad que hay muchas teorías que dicen que quizás la isla desaparece y que luego aparece con el tiempo o algo por el estilo, pero esta teoría propone algo bastante diferente, que es interesante, que es algo que ya hemos visto en la serie y que sería bastante curioso, y es que propone que el One Piece esté en una isla que sería una ballena isla. Bien, en el mundo de One Piece conocemos que efectivamente las ballenas isla existen, obviamente por eso mismo da nombre a esta teoría y por eso mismo tiene esta pequeña popularidad, sobre todo en la comunidad inglesa. Y es que lo que propone esta teoría sería que el One Piece esté dentro de una ballena isla. Esto en principio puede sonar muy loco y van a decir, bueno, pues ¿cómo van a entrar los piratas de Roger dentro de una ballena para encontrar el One Piece? Bien, esto para mí tiene cierto sentido porque es algo que Oda ya nos puso desde el primer momento en el que nos habló de Laugh Tale, desde el primer momento en el que tuvimos clara la ruta para seguir para encontrar el One Piece. Y es que si recordáis, cuando salimos de Lockdown y vamos a la Reverse Mountain, la cruzamos y vamos a los Cabos Gemelos, nos encontramos con un señor llamado Crocus que perteneció a la tripulación de Roger, de hecho era el médico. Y también, aparte de saber que él estuvo en Laugh Tale, tenemos una pequeña compañera, bueno, pequeña no demasiado, tenemos a una compañera que tiene, y es que es la ballena Laboon. Ballena que si recordáis tenía una casa dentro, tenía un lugar habitable y vivía ahí dentro el mismo Crocus. Entonces la teoría sugiere, propone algo que para mí quizás no sea tan descabellado, que el mismo Crocus sea una especie de foreshadowing de que el tesoro del One Piece se encuentra efectivamente en una isla ballena. Él, como fue a Laugh Tale en su momento, agarró esta idea y al tener a Laboon en los Cabos Gemelos, pues se dio cuenta de que quizás existía la posibilidad de poder replicar esto, y con los años pues lo fue haciendo, y ahora Laboon es básicamente una casa para Crocus, y esta idea la agarró directamente de la isla de Laugh Tale, donde se encontraba el One Piece. En principio esta teoría puede sonar muy fumada, esta teoría puede sonar muy loca, pero a mí no me lo parece tanto, la verdad es que me gusta bastante y sería algo bastante curioso. Si me preguntáis a mí, yo personalmente creo que es bastante difícil que esta teoría se dé por una razón muy simple, y es que en principio la isla de Laugh Tale se debe ver indicada por la ubicación de los 4 Road Poneglyph, y es que según lo que indique cada Road Poneglyph, al trazar una X entre ellos, se debería poder ver cuál es la ubicación de Laugh Tale. En cambio, si fuera una ballena, pues esta ballena, a no ser que estuviera en una especie de corriente o algo muy concreto dentro del mar, tendría que seguir una especie de viaje por en medio del mar, es decir, no creo que esté quieta todo el rato en el mismo sitio, no creo que sea algo al estilo de Laboon, aunque podría hacerlo, y podría ser una ballena legendaria que conocía a Joy Boy y también lo está esperando o algo por el estilo, y hacer una especie de paralelismo con Brook, lo cual con Oda nunca es descartable. También es cierto que yo creo que con los Road Poneglyph no va a ser algo tan sencillo como pensamos, de hacer una cruz y ya, ¿no? Me parece a mí que va a haber algo un poco más. De hecho, cuando están en Zou y ven un poco el Road Poneglyph, creo que Robin o Nami comenta que lo que pone ahí, o lo que parece que pone ahí, es una especie de carta de navegación, entonces me da la sensación de que no es algo tan sencillo y tan concreto, entonces obviamente va a tener un poquito más de miga, pero me parece a mí que quizás lo de la ballena isla es demasiado. Aún así, como digo, es una idea que me gusta mucho y que es que veo capaz a Oda de hacerlo simplemente por el hecho de haberlo planteado antes en la obra en un sitio tan concreto como Crocus, que es justamente él el que nos habla de la isla de Laugh Tale y nos dice dónde está el One Piece, que es en esa misma isla. Así que bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de la primera teoría, pero a mí personalmente, bueno, me gusta, pero no creo que sea real. Vamos con la segunda teoría, que es algo que se hizo ciertamente viral hace un par de años y que es una teoría que sacamos en este mismo canal y que luego grandes canales, sobre todo de la comunidad inglesa, lo replicaron. Y es que vamos a hablar de una fumada muy grande, y es que en algún momento los Mugiwara viajarán al pasado. Como digo, esta teoría se hizo muy viral hace algunos años, pero ya digo que la original es de este canal. De hecho, no es ni mía, es de un chico llamado Fire que me ayudaba con los vídeos y tenía su idea de que el mundo de One Piece era un ciclo. Y básicamente de esto trata la teoría. La idea sería que en algún momento de los capítulos restantes de One Piece veremos que bien Luffy
Luffy, bien los Mugiwara, bien todo el mundo, pues habrá ciertos personajes que viajarán al pasado. De esta manera, Luffy se convertiría en esa especie de Joy Boy original, arreglando la historia desde el principio para que luego en un futuro volviera a hacer Luffy ciertas cosas y que fuera todo un ciclo. Es decir, Luffy sería el primer Joy Boy, tendría la fruta de Nika, provocaría todas esas leyendas y a lo largo de los años acabarían quedando las leyendas. Roger también sería el futuro Joy Boy después de que Luffy deje el One Piece en la isla de Laugh Tale, y al final de la obra pues lo que pasaría es que veríamos a ese Luffy como vuelve a salir al mar y vuelve a ir al pasado para ver cómo toda la historia es un ciclo. Esta teoría, como digo, tiene ciertas variaciones, y es que la idea del ciclo, la idea de viajar al pasado y todo el tema es algo que, como digo, salió originario de este mismo canal, de un vídeo de este canal. Luego ya he visto gente decir que quizás Luffy viaja al pasado y luego vuelve al presente, he visto gente decir que sí, que Luffy es el Joy Boy original, pero que esto pasará justo cuando terminemos la serie, y es que con el tema viajes en el tiempo es algo muy complicado. De hecho, me parece que algo que ha hecho Oda muy bien en la serie y que lo ha manejado de manera perfecta es el tema de meter viajes en el tiempo, pero hacerlo solamente de cara a futuro. De esta manera, si no metes viajes de cara al pasado, pues es difícil que generes temas de agujeros de guión con todo el viaje temporal. Ya sabéis que las obras de ficción que tienen viajes en el tiempo acaban generando ciertas inconsistencias o ciertos agujeros en la trama si te pones a sobrepensarlo un poco. En cambio, en el mundo de One Piece, al tener solamente la fruta de Toki para viajar al futuro, me parece que está muy bien, porque al no viajar al pasado, técnicamente no puedes cambiar esa historia, y los viajes al futuro pues deberían estar bastante bien hechos, bastante sencillos, y es un poco la opinión que tengo. Entonces yo personalmente dudo muchísimo que esta teoría vaya a ser real, pero como digo, es una teoría fumada y para esto está el vídeo. A mí esta teoría ya digo que sí, la verdad, os voy a ser sincero, es algo que estaría guapo de ver y sería muy interesante, pero no sé si me gustaría, porque no sé si me gustaría ver como Luffy fue ese Joy Boy original. A mí me gustaría ver a otro Joy Boy y ver cómo Luffy es una especie de reflejo de él, pero con su personalidad característica, ya que por lo visto en el capítulo 1119 del manga vemos como ese Joy Boy parecía algo quizás un poco más serio que Luffy, quizás un tono más como estilo Roger o algo por el estilo, y de momento no veo a Luffy hacer esas cosas, de hecho lo veo bastante más bobo. Entonces no creo la verdad que sea real, lo veo muy difícil, incluso más que la primera teoría, pero sí que es cierto que si pasa pues sería una locura, me volvería loco y sería un contenido muy interesante de traer al canal, sobre todo de comentarlo en directo, hablar con vosotros, ver un poco qué se puede hacer con esto, tratar un poco las teorías que se podrían hacer, y la verdad que me encantaría. Entonces sí que el corazón me tira un poco por la parte de a ver qué pasa, de que me gustaría que pasara, no me gusta tampoco porque creo que sería raro para la trama, pero de la cabeza, digamos, del cerebro me dice pues no, Feira, yo no creo que pase, pero bueno, conocemos a Oda y no se puede descartar nada. Y vamos con la tercera teoría, que esta ya es más personal, es una teoría mía que sí que es cierto que he visto que otra gente también la ha comentado, pero como digo, es una teoría que pues la he sacado de mí mismo, de ver cosas en el manga y de plantearme cosas que os llevo diciendo muchos años, y es que para mí los Gorosei no tienen fruta. Estoy haciendo este vídeo antes de la salida del capítulo 1120 y yo no leo spoilers, entonces tengo un poco de miedo porque basta que se confirme que sí tienen fruta y os riáis de mí, o peor, que no tengan fruta y digáis que he visto los spoilers o algo. No, o sea, si esto lo llevo diciendo mucho tiempo. Entonces, para mí el Gorosei no tiene fruta. Y entonces, ¿cómo se transforman? Bien, os explico un poco. A mi manera de ver, en el mundo de One Piece existe la magia, y más bien que a mi manera de ver, es algo que Oda ha confirmado. De hecho, Oda ya explicó que el gato que está en la tripulación de Hawkins era un mago, entonces ya está haciendo ver como que efectivamente la magia existe. Vemos también como el estilo del tarot de Hawkins, pues efectivamente podría ser magia. La misma Miss Golden Week con todo el tema de la pintura no es ninguna fruta, por lo cual obviamente también tiene que ser algo estilo magia, y es decir, en el mundo de One Piece hemos visto que existe la magia. Sé que hay más ejemplos, podría poner más ejemplos, pero no va el vídeo de eso, así que básicamente hay que meternos en la cabeza de que la magia existe. Entonces a mí me da un poco la sensación de que todo el círculo de invocación que vemos que tiene el Gorosei es algo así como un estilo de invocación o un estilo de magia que les permite transformar su cuerpo en eso. Esto quizás explicaría un poquito todo el tema de que no tuvieran esas debilidades, y es que hemos visto como golpean al Gorosei, se regeneran y no pasa nada, no pueden destruirlos, parece como si ni siquiera fueran frutas. De hecho hemos visto como a veces como lo que sería la, entre comillas, fruta, el espíritu ese, es capaz de tomar posesión del propio cuerpo, y esto ha pasado con el mismo Saturno. De hecho en el capítulo 1119 vemos como el jabalí se lanza como hacia el barco de los gigantes para golpearlo, y el barco obviamente está en el mar, entonces si se hubiera lanzado habría acabado en el mar y parecería que se podría hundir. Quizás es que no tienen la debilidad de las frutas porque precisamente no son frutas. A mí me da esa sensación y yo desde el principio lo he comentado, sí que vi muy raro todo el tema de que se genere un círculo de invocación para transformarse en una fruta, cuando esto no lo hemos visto ni siquiera con la fruta de Nika, que es la de Luffy, que es la de un dios mitológico y que es la Zoan en principio más poderosa que hemos visto hasta el momento. No lo vimos tampoco con Kaido, que era el rey de las bestias, y no lo hemos visto en ningún lado, entonces es algo un poco extraño. Y sobre todo si pensamos
pensamos que hay 4 integrantes del Gorosei que se han teletransportado de Mary Joyce a Egghead, te quedas un poco raro, porque de verdad una fruta como la suya, que cada animal es diferente, le va a permitir teletransportarse a la parte del mundo que quieran, o quizás son círculos de invocación que sirven de alguna manera y es algún tipo de magia negra que podría darle al gobierno un tipo de personalidad o un ambiente un poco más tétrico y oscuro. Pues yo personalmente creo esto, la verdad, viendo que Oda nos ha presentado todo el tema de la magia, viendo que el Gorosei parece ser que tiene un tipo de fruta bastante raro, entre comillas, como digo, le estoy llamando fruta, pero no creo que sean fruta porque es que no sé cómo llamarlo, un tipo de transformación de criatura que es bastante rara, pues la verdad que me sorprende un poco, porque en principio, como digo, todo el tema de los círculos, todo el tema de las formas que tiene y todo, parecen bastante diferentes al resto de cosas. De hecho, fijaros que cuando se presenta el Gorosei, incluso cuando se presentan los 5, se ponen los nombres, se pone todo, se pone el nombre de las 5 estrellas, o sea, lo que significa el Gorosei, se ven enfrente de Luffy, y ya no te digo ni siquiera que se confirme los 5, el tipo de frutas que tienen, no, es que no se confirma ni uno en ningún momento. De hecho, en ningún momento dicen usuario de la fruta tal, o ni siquiera hay un Gorosei que confirme él mismo que están utilizando un tipo de fruta Zoan. Es algo bastante curioso, entonces a mí me sorprende. Y de hecho, ahora que estoy cayendo, me parece que hay algo que podría confirmarnos, entre comillas, que el Gorosei no tiene fruta, y es el hecho de que Sanji, que conocemos que leyó en su día la enciclopedia de las Akuma no Mi, vemos como no sabe exactamente en qué se ha transformado el Gorosei, no tiene ni idea, son como cosas que no ha visto antes. Y quiero decir, Sanji sí que es cierto que leyó la enciclopedia cuando era un niño y obviamente pues no se va a acordar de todo y no va a acordarse de todo al pie de la letra, pero pienso yo que si hubiera visto estos bichos tan extraños, estas cosas tan exageradas y tan locas, pues en algún momento él se acordaría de estas criaturas o le sonarían como mínimo un poco. Entonces, viendo que Sanji es justamente una persona que ha dicho que le sorprende mucho esto, que no saben ni siquiera lo que son, podría estar de alguna manera, entre muchísimas comillas, confirmándonos de que de verdad Sanji está diciendo de que no tienen fruta, de que Oda nos está queriendo, entre comillas, ocultar de que no tienen fruta, pero diciéndonos a la cara de alguna manera un poco retorcida. Como digo, en principio esta es un poco la idea que yo tengo respecto a todo el tema del Gorosei, las frutas y todas estas transformaciones, así que en principio pues yo de verdad creo que no tienen fruta. Pero ¿qué piensas tú de esta teoría? ¿Crees que tienen fruta? ¿Crees que estoy loco de la cabeza? Déjamelo en los comentarios. Y hasta aquí las 3 teorías fumadas de hoy. Me parece que han sido 3 teorías lo bastante rebuscadas, lo bastante locas y lo bastante para comerte la cabeza como para hacer este tipo de vídeos. Ya sabes que si tienes alguna teoría que me quieras dejar en los comentarios, eres libre de dejarlo, incluso si no es tuya. Basta que des créditos a la persona de quien es y ya está. La única condición es que tienen que ser teorías completamente locas, así que déjamelo en los comentarios. Y ya sabes que si te ha gustado le puedes dejar un pedazo de like al vídeo, suscribirte al canal para más y nos vemos en el siguiente vídeo.